Muy buenas tardes. Con mucho entusiasmo damos inicio a este webinar Continuidad Operativa Energética, recomendaciones claves para pequeñas y medianas empresas. Para mí es un placer poder contar en este conversatorio que es auspiciado por Schneider Electric, contar con dos speakers expertos internacionales en el tema de Schneider Electric, Miguel Duluc y Rafael de los Santos, a quienes le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo están Miguel y Rafael? Hola, Mauricio. Buenas tardes, Ezequiel, ¿cómo estás? Un placer de verdad de estar contigo de nuevo. En estos conversatorios que son bastante interesantes y bastante enriquecedor para todos los participantes. Muchas gracias, de verdad, tanto a ustedes como a Schneider Electric por estar siempre preocupados y ocupados con llevar orientación, información de calidad y conocimiento. Como hemos hablado en otros eventos, el conocimiento es el que permite una decisión, una toma de decisión certera. Así que qué bueno que estemos conectados. Perfecto. Así mismo es. Así mismo, Mauricio. Qué bueno. Bueno, yo creo que debemos de una vez entrar en materia. Tenemos un conjunto de informaciones que vamos a compartir relacionado al concepto de la continuidad. Continuar operando cuando tengamos algún tipo de desabastecimiento, de avería, de limitación a nivel energético, enfocado en esas pequeñas y medianas empresas que tanto soporte requieren. Así que es importante en ese contexto iniciar recordándonos todos la nueva normalidad. ¿Qué me dicen ustedes de esta época tan increíblemente sorprendente en la que nos encontramos? Bueno, así es. Bien sorprendente, ¿no? Tal como dice, ¿no? Y me pareció curioso cuando mencionas, saludando a Rafael, el abrazo virtual, ¿no? Porque sinceramente hace unos 5 años nosotros no hubiésemos pensado que un abrazo virtual iba a ser algo con tanta frecuencia, pero es la realidad, es la nueva normalidad, ¿no? Inclusivemente no solamente lo vemos a través de videoconferencia, pero en persona también, ¿no? Y bueno, importante destacar que hay 5 rutinas o visiones que estamos viendo ahora. Una es esa, ¿no? La conciencia que tenemos ahora de la salud, la responsabilidad de nosotros como consumidor, lo que compramos, lo que adquirimos. Y bueno, pero principalmente creo que lo más importante y lo que vamos a estar elaborando un poco más en esta sesión va a ser el tema de las nuevas formas de trabajo, ¿no? El trabajo remoto, nuevas maneras de innovar y colaborar, como estamos haciendo ahora mismo a través de esta videoconferencia y como hacen muchos, ¿no? El foco va a ser ese, ¿no? Realmente cómo seguimos bajo esta nueva rutina, bajo esta nueva visión, operando y que nuestro negocio no se vea impactado. Ese es el reto, y sin lugar a duda que sin la base del avance de la tecnología y de cómo ustedes en Schneider Electric incluso lo han ido incorporando, no sería posible nosotros dar continuidad a algo tan inicial como la comunicación. Sí, y eso ha sido una situación bastante retadora, si lo podemos calificar de ese modo, porque como decía Miguel, pues hace 1 año y medio, lo que fuese, pues nadie iba a pensar que hoy día estuviésemos presentando y viviendo un sinnúmero de cambios que hemos tenido que adaptar pues a nuestro diario vivir, y que de muchas formas ha sido pues fácil, cómodo, difícil, dependiendo de la persona, de la situación, de la empresa como tal, y que es la nueva normalidad, como mencionó Miguel. Y bueno, vamos a ver hoy desde el punto de vista de protección, cómo esa nueva normalidad afecta a las empresas, pequeñas y medianas empresas, como tú mencionaste hace un momento, Ezequiel, y de qué forma Schneider Electric aporta, ayuda
a que esa nueva normalidad sea lo mejor posible y de la forma más segura, sobre todo para esas medianas y pequeñas y medianas empresas. Entonces, pero igual Miguel va a dar ciertos puntos, un preámbulo antes de entrar en materia de lo que es la oferta y lo que Schneider Electric como tal propone y ofrece. Adelante, Miguel. Sí, básicamente, sí, tal como le mencionaba, ¿no? Vemos nuevas formas de trabajo. El trabajo ya no tanto es tanto de oficina, pero más bien estamos viendo que en los últimos meses el 70% de los profesionales están trabajando desde su hogar, ¿no? El hogar se convierte en una sala de estudio para los niños. O sea, tenemos a los niños en otra habitación tomando clase, tomando entrenamiento, mientras estamos trabajando en otra zona de la casa. Pero básicamente hemos transicionado a una nueva norma en la cual dependemos de ciertos equipos, ciertos equipamientos para tener una infraestructura que sea reliable, básicamente, ¿no? Y bueno, por el lado de las pequeñas y medianas empresas, estamos viendo que hay varios requerimientos que tienen ellos. Uno es el tema de software as a service, ¿no? O soluciones de videoconferencia que compran o que tienen que adquirir para poder tener esta colaboración entre sus empleados, sus clientes y otros, ¿no? Servicios de chat como Skype, como Microsoft Teams, ¿no? Que posiblemente en el pasado no lo usaban tanto, pero se están usando con mucha más frecuencia, ¿no? Que si monitores, computadoras para el que trabaja en la casa, ¿no? Y bueno, finalmente, algo súper importante, el SAI, el Sistema de Alimentación Ininterrumpida, o el UPS. Si vuelves al próximo slide, Morrison. Ajá, sí. Básicamente, ¿no? Y por último, el SAI, ¿no? Son varios requerimientos que tiene el trabajador de la casa, los cuales las pequeñas y medianas empresas tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, hay beneficio para el empleador, ¿no? Para la pequeña y mediana empresa que básicamente son una minimización de costos, ¿no? Una, porque no tiene que, posiblemente, al tener los recursos trabajando en la casa, no tiene costos de arrendamiento de oficina de espacio, porque tiene mejor productividad y retención de empleados, ya que están un poco más, vamos a decir, que contentos, cómodos, o tienen mejor calidad de vida personal con trabajo. Mayor reserva de talento, ya que el que trabaja desde la casa realmente puede trabajar de donde sea, ¿no? Por lo tanto, esta pequeña mediana empresa tiene acceso a un pool de recursos, vamos a decir que infinito, ¿no? Entonces, es interesante, Miguel, estamos viendo. Y quiero hacer una puntualización en lo que estás describiendo para que quienes nos acompañan, que forman parte del staff ejecutivo o tienen una pequeña o mediana empresa, de entrada, con esta reflexión que tú has hecho, vean el valor, la oportunidad dentro de la crisis. La crisis lleva a la pequeña y mediana empresa en ese aspecto a poder tener una oportunidad de minimizar gastos operativos, que muy bien tú has ido especificando en cada uno de los renglones. Correcto. Entonces, básicamente minimizar el gasto operativo es una tendencia nueva, ¿no? Muchas empresas, Google, Apple ha mencionado en varias ocasiones que está mandando a sus empleados a trabajar de las casas, ¿no? Porque realmente se han dado cuenta que le conviene, ¿no? Pero bueno, siempre es importante tener en cuenta de que el que trabaja en la casa también tiene que tener la infraestructura disponible para prevenir cualquier tipo de vamos a decir que downtime en el negocio de ellos, ¿no? Bueno, si vemos acá, vemos que hay varias tendencias en las nuevas tecnologías. Una es el crecimiento de lo que se llama virtual workspaces, ¿no? O lugares virtuales para trabajar, ¿no? El tema de Secure Remote Access, ¿no? O seguridad, ¿no? Básicamente hay un incremento en el nivel de seguridad y conexiones VPN que van a necesitar las pequeñas y medianas empresas. El tema de cloud computing,
Ya vemos que mucho de lo que tiene que ver de infraestructura se está moviendo más hacia la nube. Y todas estas tendencias que vemos acá, que todas están más o menos en verdecito, nos indica que, o sea, lo que estamos viviendo ahora, de el que trabaja en la casa, empresas reduciendo su número de recursos, o más bien tomando ventaja de recursos tercerizados, ha incrementado y ha creado una necesidad de todos estos puntos que vemos acá, ¿no? Si puedes pasar Ajá. Entonces, realmente las expectativas de nosotros es que básicamente la energía que siempre esté disponible, ¿no? Nunca falle, que la calidad de electricidad sea la que nuestros equipos necesiten, que sea constante, que sea aceptable, pero básicamente la realidad es que, si puedes pasar ahí al próximo, la realidad es que no lo es, ¿no? Esperamos que básicamente la corriente sea con frecuencia 50-60, pero la realidad es que no es, ¿no? Ninguna compañía de electricidad nos ofrece una calidad de electricidad que sea 100% perfecta, ¿no? Y ahí, Miguel, en el caso dominicano tenemos una realidad sui generis particular, y es el desafío de que tenemos mucha inestabilidad y tenemos una degradación de ese concepto ideal que pudiésemos tener de la calidad de lo que se nos brinda a nivel energético, y por eso vamos a ver más adelante cómo esas soluciones y ese acompañamiento de Schneider Electric es tan oportuno para pequeñas y medianas empresas en la realidad en la que aquí nosotros nos encontramos en nuestro día a día. Sí, eso es muy importante que tú acabas de mencionar, Hideki, porque es como tú dices, las personas se acostumbran y están, pues, desde prácticamente desde que nacieron, a vivir en un mundo o en una realidad donde hay mucha fluctuación de voltaje, donde hay mucha interrupción de la energía eléctrica, y no necesariamente están a full capacidad o de conocimiento de que eso puede perjudicar o dañar ciertas aplicaciones, ciertos equipos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, es bueno también educar al público como tal de qué es lo ideal, de qué se puede hacer, y en este caso de cómo Schneider Electric puede aportar para que en el caso de, por ejemplo, de la corriente que reciben, pues, nuestros equipos, nuestras aplicaciones, etcétera, etcétera, sean lo más estable posible, para evitar cualquier daño o cualquier eventualidad, ¿verdad? Sí, además, Rafael, de que, por ejemplo, a veces desconocemos que muchos de los dispositivos que tenemos en nuestra pequeña y mediana empresa tienen sensibilidad y especificaciones de estabilidad energética, y con la complicación adicional de que muchas veces no están siendo diseñados para los niveles de interrupción y de alteración en los niveles de voltaje, de corriente, que pudiesen existir en mercados como el de República Dominicana, que eso es bueno destacarlo, y ahí tiene mucho más valor la importancia de poder tener esa unidad que nos brinde un abastecimiento de respaldo, ese dispositivo que también a la vez regula corriente, regula voltaje, controla pico, y por eso es bien oportuno este gran esfuerzo que Schneider Electric hace para que todas estas pequeñas y medianas empresas que están teniendo acceso a este webinar puedan tener conciencia y prever y anticipar incidentes y situaciones. Eso es correcto, Morrison, sí, 100% de acuerdo, ¿no? Y bueno, básicamente la realidad es que, si puedes pasar ajá, exacto, la realidad es que básicamente la electricidad es inconsistente, ¿no? Y ninguna compañía, ningún gobierno nos garantiza de que no vamos a tener ningún tipo de interrupción o ningún tipo de fluctuación de la electricidad, ¿no? O la calidad de electricidad, ¿no? Y tal como mencionaste hace un momento, los equipos que tenemos nosotros son sensibles, ¿no?
obviamente algún tipo de apagón, fluctuación de voltaje, picos, altas, bajos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es inevitable, ¿no? Y si ves acá, creo que este artículo me pareció bastante curioso, ¿no? Dice acá, República Dominicana encabeza las estadísticas en quemaduras por electricidad a nivel mundial. ¡Wow! Impresionante, Miguel. Y el dato que hay detrás de ese dato tan terrible de las quemaduras, lo que primero se dio fue una situación desbordada respecto a un proceso de estabilidad de abastecimiento energético. Esa quemadura fue el resultado ¿de qué? De un dispositivo que se quemó, fue el resultado de una línea de abastecimiento en nuestra pequeña y mediana empresa que se sobrecalentó, y junto a la tristeza de la quemadura hay detrás la cantidad increíble que tienen que haber de dispositivos afectados y de impacto en la operatividad, en la continuidad operativa, que es el elemento fundamental que nos interesa, y por eso lo quisimos plantear en esta conversación. Eso es correcto, ¿no? Exacto, ¿no? Y realmente impresionante el artículo ¿no? Y bueno, adicionalmente que, tal como tú dices, los equipos son sensibles y bueno, se ven, es como quien dice, ojo que no ve, corazón que no siente, igual pasa con la electricidad. Nuestros equipos que tenemos conectados reciben la electricidad, se mantienen prendidos casi siempre, pero no sabemos nosotros realmente el impacto que están sufriendo con esta fluctuación, esta calidad de electricidad que realmente no es perfecta, no es pobre, ¿no? Sí, y hay mucha gente que incluso no lo entiende o no lo analiza o no se ha detenido como tal hasta que no ocurren ese tipo de situaciones, por ejemplo, si quemadura o algún accidente como tal relacionado a la electricidad como tal. Entonces la gente no toma conciencia o no toma acción al respecto, y realmente siempre que yo trato de hacer una presentación o de dar una charla, etcétera, siempre me detengo a preguntar para concientizar a las personas como tal, ¿qué realmente debería uno proteger? Y realmente es todo, o sea, todo lo que va conectado a la electricidad debería tener un nivel de protección, porque realmente por ahí pues viaja esa corriente eléctrica, la cual pues por razones que conocemos y algunos desconocemos, pues siempre hay fluctuaciones como tal, y esa corriente no llega estable, no llega de una forma adecuada a cualquier equipo que tú tengas conectado. Puede ser, o sea, hemos visto accidentes con tostadoras, con planchas, con televisores, con eso hablando del hogar, y de ahí, bueno, a oficinas, a pequeñas y medianas empresas, oficinas. El monitor de la computadora. El monitor, sí. Es que cualquier equipo que esté conectado a la corriente eléctrica puede recibir esa fluctuación, ya sea baja o alta, que es la que normalmente provoca accidentes, y cualquier equipo puede ocasionar pues un desastre como tal. Hemos visto ejemplos, incluso videos en algún momento de celulares conectados, tabletas, laptops o la misma PC, la cual puede pues presentar algún tipo de problema por recibir alto pico de voltaje y no estar protegida esa aplicación como tal debidamente, ¿verdad? Además, Rafael, que cuando a eso agregamos algún caso que pudiésemos tener de algún amigo o amiga que es ejecutivo o tiene una mediana empresa en donde hay equipamiento, donde hay dispositivos sensibles. Imagínate una pequeña industria que tiene maquinarias, por ejemplo, para procesar algo,
imagínate tú el cuidado adicional y la gran necesidad de soluciones de protección que necesita, que no podemos subestimarla hasta que no tenemos un paro en nuestras operaciones, y esto tiene un impacto financiero, y ni decir del impacto más sensible que lo estamos viendo en esta imagen, que es ya la integridad, el quemarse, el sufrir algún tipo de daño físico. Correcto, así es. Aquí vemos entonces los tiempos de inactividad, que de eso hablábamos. Fíjate, precisamente en esa línea íbamos. Sí, básicamente los tiempos de inactividad de una empresa son críticos, ¿no? En promedio, si le das al next, un segundito, Horizon, exacto. Entonces, en promedio, 14 horas de inactividad para una empresa mediana, básicamente al año son aproximadamente $55,000 en Estados Unidos, ¿no? En cada país es diferente, pero bueno, vemos que cuando hay algún tipo de inactividad, los ingresos por ventas paran, ¿no? Hay pérdida de productividad de los empleados porque realmente no en ese momento no están haciendo, vamos a decir que nada. Se quedan sin comunicación, sin correo electrónico, sin forma de hacer una llamada, y el costo de restaurar los sistemas de TI están ahí realmente, ¿no? Porque ya cuando todo se cae, ahí tienen que volver el equipo a ver qué pasa, y etcétera, ¿no? Es básicamente un desastre, ¿no? Y además, Miguel, agrégale a eso, en muchos casos, el daño a la imagen y a la calidad del servicio. Por ejemplo, una repostería que tenga algún proceso que necesite abastecimiento energético, se interrumpe y no cumple con la entrega. Nosotros que vimos algunas de las personas que se registraron que son de este tipo de industria, que también sepan, junto a este impacto económico, hay un impacto que tiene su consecuencia económica igual o mayor, que es el tema de la imagen, que es el tema del abastecimiento, y eso nos ayuda también a poder contrastar el que lo que hacemos como inversión en protegernos vale la pena, porque estamos previendo pérdidas económicas. Exacto. Y un ejemplo que me gusta usar es el de Amazon, y Amazon tiene lo que se llama el Amazon Day, ¿no? Como quien dice el Prime Day, ¿no? Y en el 2018 ellos básicamente tuvieron unos problemas con los servidores que básicamente no tenían suficiente, etcétera. Y bueno, imagínense los miles de millones de dólares que perdieron en ese tiempo, ¿no? Igualmente Sony en el 2011, que trataron de hackear los sistemas y quedaron con un tiempo de inactividad, ¿no? Eso pasa, igualmente como pasa en empresas grandes, también en las empresas pequeñas y medianas, y bueno, las pequeñas y medianas usualmente son las que se ven más impactadas, ¿no? Sí, porque a veces no tienen necesariamente la liquidez ni esa gran capacidad de respuesta, y por eso el enfoque en este tema, y ahí yo creo que cae muy bien la respuesta a la pregunta que estamos viendo. ¿Por qué APC by Schneider Electric para poder dar respuesta a todo este tipo de situaciones? Así mismo. ¿Y por qué, como dice la lámina ahí, por qué APC by Schneider Electric? ¿Por qué nosotros? Realmente Schneider Electric es una empresa que por muchos años se ha dedicado dentro de 5 unidades de negocio, pues a ofrecer lo mejor posible en todo lo que tiene que ver con la parte de eléctrica como tal. En la unidad de negocio que pertenecemos Miguel y yo, obviamente, pues están estas soluciones y estos equipos directamente relacionados, pues como vemos en el primer renglón, a la protección de los equipos, que es una de las partes principales y que hemos mencionado desde el inicio de la conversación en el día de hoy, donde nosotros pues evitamos pues la pérdida o corrupción de los equipos causados por estos problemas de energía. Y ahí pues en esa protección de los equipos, nosotros, yo siempre menciono 3 niveles de protección que lo vamos a ver un poquito más adelante, pues yo lo menciono un poquito más adelante. Eso por ese lado, de la misma vez y llevado de la mano, pues obviamente la protección de data, como dice ahí, todas esas empresas de tecnología, de TI o de IT, y donde nos aseguramos que con nuestros equipos y nuestras soluciones
nos aseguramos que los datos de nuestros clientes pues estén seguros y protegidos. Ese es uno de los también de los puntos importantes y que nosotros perseguimos conjuntamente con nuestras soluciones. Obviamente la eficiencia energética, pues Schneider Electric siempre ha estado a favor de pues todo lo que es reducir la huella de carbono en el mundo entero, y pues obviamente llevando esto con menores costos operativos eléctricos, pues tratamos de que nuestros equipos sean lo suficientemente eficientes, de forma tal que nosotros aportamos y ayudamos a minimizar esa huella de carbono que existe, pues, y que hace tanto daño al mundo entero como tal, ¿verdad? Y por último, en esa parte de la disponibilidad de la red, pues mantenerse conectado y supervisado, comunicado y control, y ese manejo de información y ese manejo de los equipos como tal, incluso remotamente, pues Schneider Electric como tal pues posee unas plataformas y unos softwares como tal, que permiten pues hacer esa gestión, hacer ese manejo y poder hacer múltiples cosas, incluso remoto, no localmente, no necesariamente localmente, sino que a través de soluciones que se manejan por comunicación SNMP, Modbus. Pues puedes estar en Estados Unidos y manejar, controlar, supervisar equipos, incluso hasta centros de datos grandísimos en otra parte del mundo, por ejemplo de Estados Unidos a Dominicana, o de Dominicana hacia cualquier parte del mundo como tal. O sea, la tecnología hoy día está de tal forma de que pues nos permite a nosotros también aportar esa parte como tal. Y ahí es esta lámina, Rafael, es bastante ilustrativa, porque todos los que nos acompañan ahí ven la respuesta a su necesidad. Si quiere proteger tus equipos, si quiere proteger tu data, si quiere eficiencia energética o disponibilidad de la red, ahí en cada uno de estos renglones Schneider Electric tiene soluciones. ¿Y cómo podemos explicar lo que en el lenguaje coloquial conocemos como UPS? Claro, como UPS, que ahí pues Miguelito lo puso como SAI, ¿verdad? Pues si quieres adelanta un poquito la lámina, Morrison. Ok. Pues está la protección contra sobretensiones, que es como yo le llamo, el primer nivel de protección que ofrece Schneider Electric en sus equipos. Pues la protección contra sobretensiones, pues es una de los causantes mayores que pues dañan pues nuestros equipos, es esa sobretensión, esa fluctuación que hay en la corriente como tal. En Santo Domingo, 110 voltios supuestamente en los conectores que hay en el hogar o en las oficinas, pues nunca existe, prácticamente yo me atrevería a decir que casi nunca existe esa corriente estable a 110 voltios. ¿Qué recibe uno? Recibe 108, 106 o 111, 112, 114 voltios, y hay equipos que no son lo suficientemente robustos o son lo suficientemente sensibles para dañarse si reciben este tipo de fluctuación o esta sobretensión como tal. Y ese viene siendo pues el primer nivel de protección que yo siempre comento que ofrecemos en Schneider Electric. Pues obviamente está la parte de la energía limpia como tal, pues la energía
la entregamos limpia como tal a través de lo que llamamos, y creo que hay una lámina un poquito más adelante, de lo que llamamos pues regulación de voltaje, ¿verdad? Como yo estaba mencionando ahora, pues ese voltaje nunca llega estable a 110 voltios, por tomar el ejemplo de 110 voltios en una corriente monofásica, que es la que vemos en los hogares, donde conectamos la plancha, donde conectamos una lámpara, donde conectamos el televisor, donde conectamos ese tipo de aplicaciones como tal. Con soluciones nuestras donde podamos ofrecer esa regulación de voltaje como tal, o Automatic Voltage Regulation, como le llamamos, AVR, recibimos esa energía limpia como tal constantemente a 110 voltios, en este caso como el ejemplo que estamos tomando, y las aplicaciones, los equipos que están conectados pues no van a recibir ningún tipo de fluctuación, y la energía pues siempre estable en el voltaje que necesita ser, y así evitamos que se dañen pues las aplicaciones de los equipos. Y un tercer nivel de protección que ofrecemos en nuestros equipos UPS, que es el respaldo como tal por llevar la batería interna que tienen nuestros UPS. Pues de esta forma permitimos que cualquier aplicación que tengamos conectado a nuestro UPS, si ocurre una interrupción de esa energía eléctrica, pues tenemos un tiempo hábil para de una forma saludable apagar los equipos que tenemos conectados al UPS. En algunos casos, que es el ejemplo uno de los ejemplos que más se utiliza, pues salvar documentos y aplicaciones o trabajos que estemos usando en una laptop o en una PC como tal, en empresas como tal. O si queremos irnos incluso a un poquito más actualizado en estos tiempos, a los gamers. Yo conozco muchos gamers que utilizan pues equipos de nosotros donde le da respaldo de esa energía por media hora, 45 minutos, y permiten que si están jugando, la mayoría de ellos pues juegan online, pues protegen y respaldan el televisor, el Xbox, el PlayStation, el Nintendo, lo que estén utilizando para gaming, y protegen y dan pues un tiempo extra también a la conexión de internet, que es bastante importante hoy día, porque sabemos que hoy día no podemos vivir sin internet prácticamente, ¿verdad? Es la vida. Sí, ahí no ha llevado pues la tecnología a ser tan dependiente de la parte del internet, de lo que tener ese Wi-Fi activo, que bueno, que es muy importante pues tener ese respaldo con esa batería interna que tiene el UPS para si ocurre una interrupción eléctrica como tal, pues tener ese tiempo extra para poder pues terminar un juego para los gamers, o en el caso de las pequeñas o medianas empresas, incluso para apagar de una forma saludable y sana pues servidores que son muy importantes, que son los que llevan pues toda la información y la data que necesitamos proteger y debidamente guardar, y así un sinnúmero de aplicaciones que nos permite incluso no necesariamente apagarlo, sino pues hacer el cambio debidamente hecho a una planta eléctrica, por ejemplo, o a un inversor, que son muy comunes en República Dominicana. Pues ese UPS va a permitir que esa fluctuación o esa interrupción de la corriente eléctrica no afecte a esas aplicaciones en el cambio de la alimentación eléctrica, ya sea de la compañía de electricidad a un inversor, o viceversa, o a una planta eléctrica, etcétera, etcétera. Excelente, aunque al final vamos a tener un momentito, aunque sea para 2 preguntas. Claro. Es style, porque hacemos la equivalencia de UPS a sistemas de abastecimiento ininterrumpido energético, que es como se conoce, o alimentación ininterrumpida,
es para que los amigos y amigas que están conectados sepan qué significan esas siglas de SAI. Lo que pasa es que tú sabes que yo, bueno, Miguel es dominicano también, pero yo soy más dominicano que él. Nosotros los dominicanos tenemos mucha influencia americana. Entonces nosotros en Santo Domingo conocemos lo que es un UPS. Un UPS sabemos lo que es, aunque no necesariamente sabemos que UPS pues es Uninterruptible Power Supply. O sea, son las siglas de eso. Y sin embargo, en Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica es donde se utiliza pues la sigla SAI. De hecho, tú encuentras muy pocos lugares en Sudamérica y Centroamérica donde pues se refiere a la UPS como UPS y sino como SAI, que es suministro de alimentación ininterrumpida, que viene siendo pues el UPS como tal. Qué bueno, y precisamente este tipo de webinars que auspicia Schneider Electric, eso es lo que busca, llevar conocimiento, llevar información y aclarar dudas. Claro. Vamos a las topologías. Sí, es importante la topología, sobre todo para poder determinar bien, qué tipo de UPS pues necesitaríamos en el caso. Hoy día estamos hablando pues es un conversatorio dirigido a pequeñas y medianas empresas. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, la topología es importante identificarlas por varias razones. Y la principal es para saber que la aplicación que estamos protegiendo, qué tan sensible o qué tan robusta es. Pues tenemos tres tipos de topología: la standby o en espera, que es la traducción. Tenemos la de línea interactiva o line interactive, como dice, y tenemos la de doble conversión en línea. Realmente la forma más fácil, aunque tenemos un par de láminas que lo explican un poquito más técnico como tal, pues la forma más fácil de entender la topología en espera es porque ese UPS como tal está, como lo dice el nombre, en espera. Está esperando que pase cualquier eventualidad para él entrar en acción. Si vemos ahí está la parte de la supresión de alto pico por la parte de arriba. De ahí pasa el filtro y de ahí pasa al transfer switch. Entonces cuando pasa una interrupción como tal, entonces baja por la parte de abajo, baja de donde está pues la batería, el cargador, de hecho al inversor, y ves que donde dice 6 a 10 milisegundos es la forma más fácil de identificar de qué se trata estas topologías como tal. En espera, el tiempo de transferencia desde que ocurre la interrupción eléctrica hasta el momento que empieza a utilizar la batería del UPS como tal es de 6 a 10 milisegundos. Entonces, desde el punto de vista empresarial, equipos que no son tan sensibles o son lo suficientemente robustos para poder asimilar una transferencia de 6 a 10 milisegundos, pues son los desktop normales, una impresora, un monitor y ese tipo de aplicaciones como tal. Por eso todos los UPS que uno acostumbra a ver en empresas como bancos, como todo tipo de empresas, donde están las estaciones de trabajo con sus monitores y todas sus cosas, pues son equipos como estos, son los equipos, los backup UPS que conocemos, y no vamos a entrar en familia hoy en día porque nos tomaría mucho tiempo, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes ya están familiarizados con cuáles son esos UPS backups, que son los pequeños que se utilizan debajo del escritorio o incluso como el que está en pantalla ahorita,
es el modelo BE que nosotros lo sacamos con un look and feel que se pueda colocar incluso encima del escritorio, haciéndolo un poquito más ergonómico y mucho más bonito que el modelo anterior que se utilizaba en el piso, que es lo que se llama pues vulgarmente en algunos lugares el UPS de piso como tal, porque se pone debajo del escritorio o algo así. Eso en el forma, para que sepa, Rafael, la familia la vamos a colocar en el enlace de este video cuando estemos transmitiendo en YouTube, y vamos a enviarlo a través de correo electrónico cuando enviemos los certificados de participación, para que así tengan también todos los detalles y puedan ver las novedades en las familias de productos de Schneider Electric. Excelente, así será. Entonces, si pasamos al próximo, Edequiel, el de línea interactiva, pues el de línea interactiva ya ese UPS no está necesariamente en espera, sino que ya el UPS tiene una interconexión con las aplicaciones que tiene conectado, pues más activa, vamos a decirlo así, ya que los de línea interactiva en su gran mayoría pues ofrecen lo que es la regulación de voltaje, y ya esa regulación de voltaje es algo que lo está emitiendo el UPS constantemente. El tiempo de transferencia para los equipos de línea interactiva entonces ya disminuye entre 2 y 4 milisegundos como tal. Ese tiempo de transferencia cuando ocurre la interrupción eléctrica y entra el UPS a trabajar con su batería es menos, es 2 milisegundos. Entonces, ¿qué aplicaciones se utilizan para equipos de línea interactiva? Desde el punto de vista empresarial, servidores, switches, routers, y ese tipo de aplicaciones que son un poquito más sensibles a esa fluctuación e interrupción eléctrica, y esos equipos, pues, si lo protegemos con un equipo en espera o standby, pues puede presentar alguna anomalía, se puede dañar y ese tipo de cosas. Entonces ya se recomienda que cuando tú estás hablando de un equipo un poquito más sensible como switches, routers y ese tipo de equipos, pues utilizar por lo menos un equipo de topología de línea interactiva. Y es muy buena la explicación y sobre todo los ejemplos, Rafael, que estás brindando, porque da respuesta a la inquietud de cómo saber qué UPS necesito. O me voy más lejos, a evitar el error de comprar cualquier UPS sin primero hacer una evaluación de cuál es el equipo, de qué es lo que nosotros necesitamos proteger. Correcto. Así mismo es, correctamente. Y si pasamos al último, que es de doble conversión en línea, pues en este caso, el tiempo de transferencia como tal en un equipo de doble conversión en línea es de 0 milisegundos. Entonces, cualquier aplicación que esté conectada a un equipo de doble conversión en línea no va a percibir ningún tipo ni de fluctuación ni de interrupción como tal. Y algo que quiero aclarar, que hacen siempre la pregunta de si los equipos de doble conversión en línea, la batería está funcionando constantemente. Pues no está funcionando constantemente, y los clientes, las personas, pues hacen esa pregunta porque desde el punto de vista de vida útil de la batería del UPS, pues obviamente si está trabajando constantemente, la vida útil de la batería pues disminuye. Y no, estos UPS de doble conversión en línea tienen un capacitor interno que no lo presenta la lámina que estamos viendo ahorita, el cual está energizado constantemente, y está enviando carga a las tomas en los outlets, a las tomas de corriente constantemente, y no permite que haya ninguna interrupción ni ninguna fluctuación para aquellos equipos que están aplicados. Entonces, ¿qué equipos necesitan estar protegido por un UPS de doble conversión en línea? Equipos, y muy bien que pasaste la lámina, equipos
poco más robustos y sabemos de ejemplo, por ejemplo, de switches y Cisco, Catalyst y otros modelos como tal, donde esos equipos son tan sensibles que no permiten ni siquiera un milisegundo de interrupción, porque pues el equipo pues, tiende a dañarse o tiende a hacer un shutdown inesperado como tal. Sabemos por ejemplo, de equipos de redes de voz, como dice la lámina a mano izquierda abajo. Todo eso, esas compañías de Voice over IP utilizan ese tipo de UPS para proteger sus equipos, porque precisamente pues tratan de que no haya ninguna interrupción cuando se está enviando o se está utilizando ese tipo de tecnología de Voice sobre IP como tal. Un ejemplo muy... Rafael, excúsame, veo que están los dispositivos médicos y de laboratorio. Precisamente dentro de nuestros participantes hay personas de este sector, que en este momento es un sector muy crítico, y es muy bueno que si puedes dar algunos detalles la importancia de que puedan tener una buena solución de protección. Claro, y ahí ese era mi próximo punto, y es uno de los que yo he tenido más éxito últimamente. De hecho, después de la pandemia, a raíz de este COVID-19, he podido pues cerrar muchas oportunidades en todo el Caribe, sobre todo Trinidad, Barbados, y yo sé que Dominicana, aunque yo no manejo Dominicana, pero en Dominicana también, todo esta, por ejemplo, este proyecto de ciudad sanitaria. Uh-huh. Ese proyecto completamente 100% está siendo implementado, protegido con aplicaciones de Schneider Electric, un proyecto pues gigantesco que ustedes deben conocer, y todos esos equipos médicos y de laboratorio y demás deben estar protegidos por unidades con topología de doble conversión en línea, porque son equipos muy sensibles y muy caros al mismo tiempo, que no podemos permitir que un equipo pues de laboratorio, un equipo de CAT scan, un equipo de MRI, un equipo de todo ese sector como tal, pues se dañe, porque cuestan miles y miles de dólares como tal, y no tenemos que protegerlo de esa forma. Y por otro lado, agrégale a eso, Rafael, que están en un impacto potencial humano. Imagínate un paciente que vaya el abastecimiento energético. No, imagínate tú un paciente que esté metido en una máquina de MRI que es cerrado como tal, y que hay una interrupción eléctrica y se dañe, y porque no sea de doble conversión en línea, pues el MRI se daña como tal y esa persona adentro. Eso primero, el equipo cuesta cientos de miles de dólares. Lo segundo es que le cae una demanda horrible al hospital o a la clínica como tal de esa persona que está ahí adentro, y que puede sufrir algún tipo de daño psicológico por estar ahí adentro. Y hay un sinnúmero de ejemplos, por ejemplo, de laboratorio, de resultados de laboratorio. Imagínate tú, si hay un doctor que está operando a corazón abierto en algún momento y hay una fluctuación como tal en la sala como tal completa. O sea, son equipos tan sensibles y tan delicados como tal, todo lo que es el sector médico, el sector de healthcare, como llamamos, clínica, laboratorio, centro médico, todo eso, que necesitan ser pues respaldados con equipos de doble conversión en línea. Normalmente lo que yo veo cuando voy a un hospital y me pongo a observar los equipos, todos están protegidos con equipos de doble conversión en línea, con excepción de pues las computadoras y ese tipo de cosas que sí utilizan pues equipos en espera porque el equipo no lo amerita. Pero ya cuando estamos hablando de los equipos como tal, ya todos están protegidos.
Y últimamente, antes de terminar esta lámina, pues equipos de lo que es la parte industrial, que era lo que presentaba ahí a mano derecha abajo. Me gusta mencionar la parte de robótica, todas esas líneas de producciones donde, por ejemplo, procesadores y ese tipo de líneas de producción necesitan estar protegidos por equipos de doble conversión en línea, porque la mínima fluctuación de voltaje o la mínima interrupción como tal puede dañar toda una línea de producción como tal, que costaría no solo tiempo, sino un número grandísimo en dinero como tal, tener que restablecer esa línea de producción. Pues, me gusta mencionar también, por ejemplo, fábricas de cortes de diamante, que eso es con láser como tal. No puede haber ninguna fluctuación, porque si hay alguna fluctuación o una interrupción, pues se daña el trabajo como tal, ¿entiendes? Entonces, hay muchas sectores del punto de vista industrial donde demandan equipos de topología de doble conversión en línea. Qué bien, muy interesante, Rafael. Ahora vamos a pasar brevemente, para cumplir con la promesa del tiempo, a responder algunas inquietudes. Primero, agradecer a todos los amigos y amigas de pequeñas y medianas empresas que están conectados, al señor Luis Miguel, que saludó la sección de preguntas y respuestas. Igualmente, saludar a César Rodríguez, igualmente saludar a Heriberto Aragón, Juan Carlos López. Muchas gracias a todos que representan diversos sectores empresariales que tienen diversas necesidades. Hemos seleccionado 3 preguntas, los detalles de los productos y soluciones puntuales en cada uno de estos renglones, y en función de los tipos de UPS lo vamos a enviar a través del correo electrónico y lo vamos a colocar en la descripción de este video en YouTube. Y la primera pregunta es la inquietud para pequeñas y medianas empresas. ¿Qué entienden ustedes según su experiencia? ¿Cuál es la relación o qué debería de ser? ¿Una planta o un UPS? No sé quién me responde esta interesante primera pregunta. Esa es muy interesante, esa pregunta. Y la respuesta va a depender de la necesidad de la empresa como tal. ¿Por qué? Porque yo te pudiese decir que mi primera respuesta debería ser ambas: la planta eléctrica y el UPS. ¿Por qué? Porque la planta eléctrica nunca te va a proteger de una manera cercana, vamos a decirlo así, en milisegundos, todas las aplicaciones, sobre todo desde el punto de vista de TI. Todo el mundo de vista de salvar tu data y ese tipo. Por eso digo, dependiendo de la empresa como tal. Porque si tú tienes una empresa donde tú tienes un UPS colocado para toda tu operación como tal, y tú puedes darte el lujo, como decimos allá en Dominicana, de en los 7 minutos, 10 minutos de respaldo que te da el UPS, tú apagar tus equipos y simplemente cerrar tu empresa por el periodo de tiempo que va a regresar la energía eléctrica, pues tú puedes hacerlo sin ningún problema. Sin embargo, teniendo una planta eléctrica como tal, permites que si hay esa interrupción eléctrica, todas tus aplicaciones en la empresa van a estar a salvo. Va a haber un cambio desde el punto de vista corriente eléctrica de la compañía eléctrica al UPS y después a la planta, donde tus equipos van a recibir esos dos cambios de una manera saludable, es decir, no van a recibir ningún daño. Ahora bien, esa pregunta es importante, es interesante, porque yo he recibido incluso solicitudes donde hay empresas que no quieren colocar plantas eléctricas y quieren un UPS que le dé, por ejemplo, 5, 6, 7 horas de respaldo. Hay muchos casos que eso sí se puede hacer, dependiendo de la carga, de la cantidad de carga que demanda la empresa, pero son soluciones lamentablemente muy costosas. Es mucho más barato y más cost effective, como se dice en inglés, tú colocar un UPS que te dé
5, 7, 10 minutos de respaldo y colocar una planta eléctrica o un inversor, el cual te va a dar un respaldo a largo plazo, unas 4, 5, 6 horas como tal, y puede hacer el cambio intercalado con el UPS sin que haya ningún daño en las aplicaciones que tienen conectadas. Entonces, espero que haya sido respondida la pregunta. Muy completa, incluso incluiste una pregunta que era la que iba, que era el tema de la evaluación, donde destacabas que sí pueden darse soluciones de UPS de más duración, pero tienen un alto costo. Y solo nos quedaría la última pregunta que tiene que ver con qué productos tiene Schneider Electric para la protección. La pregunta puntual es qué soluciones hay. Si yo tengo resuelto el tema de la continuidad energética, ¿cómo yo resuelvo el tema de la protección para protegerme de picos? ¿Siempre tiene que ser con un UPS o ustedes tienen algunos tipos de soluciones específicas dependiendo del sector empresarial para la protección? No sé si Miguel quiere contestar esto. Yo puedo contestarla, pero no sé si Miguelito quiere contestarla. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Me escuchan? Perfecto, sí, Morrison. Básicamente, mira, oye, te diría que todos los productos de nosotros tienen hasta cierto punto un nivel de protección, ¿no? Igualmente, como revisamos ahí con Rafael, las diferentes topologías que existen, el standby, línea interactiva, doble conversión, hasta cierto punto son un nivel de protección que tienen esos equipos, ¿no? Ahora, tomando en cuenta que dependiendo los equipos que estemos conectando, como mencionó también Rafa de nuevo, va a depender qué tipo de topología necesitaríamos nosotros, ¿no? Pero hasta cierto punto todos los equipos tienen un nivel de protección. Excelente, qué bueno. Muchas gracias, Miguel. El señor Juan Carlos López nos envía saludos y nos felicita por el evento. Igual el señor Heriberto Aragones. Muchas gracias también a Miki Romero. Gracias a todos. No vamos a poder responder todas las inquietudes porque queremos ser cumplidores con el tiempo, porque muchos de los participantes se programaron para un tiempo en particular. De todas formas, le vamos a enviar también el enlace de preguntas y respuestas más comunes del portal de Schneider Electric. Así que agradezco mucho a Miguel y a Rafael por su tiempo, por su profesionalidad, por todos sus conocimientos, y agradezco a Schneider Electric por hacer este tipo de esfuerzo en llevar conocimiento y llevar información. Así que Miguel y Rafael, muchísimas gracias.